السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Por regla general, después de los jalsas, hablo respecto a las experiencias de estos jalsas o solo mencionar el tema del agradecimiento a Allah Ta'ala con la ayuda de Allah. Se han celebrado los jalsas de Estados Unidos y de Canadá en el espacio de una semana y ambos han concluido. Cuando tengo que participar en estos jalsas y a la comunidad en concreto a la que me dirijo, tengo también la oportunidad al recibir, al encontrarme con la gente, me doy cuenta de sus problemas, me doy cuenta del estado espiritual y moral, y también me ayuda a la hora de hacer alguna diagnosis, y encuentro normalmente esa guía, esa línea de actuación. Por eso el viaje a Estados Unidos y Canadá ha sido muy útil, y espero y hago oración para que de este viaje la gente, tanto hombres como mujeres, hayan aprovechado de este viaje que yo hice allí. Luego, aparte, tengo posibilidad de hablar con gentes que no son de la comunidad o de gentes conocidas, no musulmanas, y tengo la oportunidad de dirigirme a ellos, y desde esta perspectiva, con la ayuda de Allah, en ambas partes tuve la oportunidad de llevar el mensaje, y puedo decir que se está haciendo un buen trabajo. Y las dos comunidades han trabajado en fortalecer los contactos con el exterior. Hoy quiero llevar este mensaje que normalmente toco después de los jalsas, es
un tema relacionado con el agradecimiento, y tanto a mí como a ustedes debemos ser muy agradecidos que nos ha dado la oportunidad que al participar en un Jalsa anual Allah lo haya bendecido y con bendiciones los Jalsas han llegado a su finalización, alhamdulillah por ello. Pero como ya dije, en el Jalsa de Estados Unidos y en el de Canadá he dicho que el verdadero objeto del Jalsa es conseguir un cambio importante dentro de nosotros. Esta bendición ocurre a través de los Jalsas siempre y cuando hayan cambios importantes y puros, y que no sean cambios temporales, sino que con esfuerzo sean parte de nuestras vidas. Yo es lo que continuamente les repito, y luego estos son motivos para ser agradecido a Allah Ta'ala. Y cuando uno es agradecido a Allah, entonces un creyente empieza a ganar más favores incluso de Allah, y después de un favor cosecha otro favor. Allah Ta'ala, que cumple sus promesas a las personas que le son agradecidas, le ha dicho que si, dice en el Santo Corán, que si sois agradecidos, entonces os daré incluso más. Por lo tanto, los favores, las generosidades las acrecienta para aquellas personas que le son agradecidos. Y para un Ahmadi musulmán, ¿qué otro mejor premio puede tener que Allah en esta época le ha dado la oportunidad de seguir al imán de la época, que nos ha llamado la atención para hacer buenas obras? Y cada Ahmadi debe entender, debe ser agradecido por este favor, para que seamos merecedores, más merecedores de sus favores, y no seamos de entre aquellos que, al ser desagradecidos y de esta forma, también son objeto del enfado de Allah. Al venir a estos países, desde el punto de vista económico, Allah Ta'ala les ha dado mucho, y a algunos de ustedes les ha favorecido mucho. La mayoría de ustedes, si comparan con su situación anterior, verán que es mucho mejor. Y como dije en el Jalsa, que Allah Ta'ala, cuando les ha abierto la puerta de venir aquí a ustedes, a muchos de ustedes, como consecuencia han mejorado económicamente su punto de vista material, y también es una bendición de la Ahmadiyyat. Aquellas personas ciertamente son desagradecidas, que aquellas personas que vinieron aquí y se establecieron por un asilo debido a la Ahmadiyyat, y cuando la situación cambió empezaron a criticar la comunidad, se alejaron de la comunidad. Es decir, la comunidad no necesita este tipo de personas. Hay un refrán en Urdu que se aplica a estas personas, porque a esta gente les separa, y es un favor que hace a la comunidad.
Pero todos los Ahmadis debemos recordar que podremos agradecer a Allah cuando en verdad por Allah tengamos presentes que tenemos que ganar su contento, el contento de Él, y teniéndole a Él presente, un Ahmadi tiene que generar cambios importantes dentro de sí y tiene que seguir aquel ejemplo que nuestro maestro, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mostró a la humanidad. En las tradiciones se cuenta que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de dormir por la noche, recordaba los favores de Allah Ta'ala, agradecía los favores de Allah y decía que todas las alabanzas pertenecen a Él, que me ha dado tanto, que me ha dado tantas cosas. Él es el recordatorio de Allah, es la alabanza de Allah. Y luego es la forma en la que él oraba, que cuando cuentan en las tradiciones que al adorar a Allah sus pies se dormían y le decían que, oh profeta, ¿por qué usted se esfuerza tanto? Y decía, es que no voy a ser un ser agradecido de Allah. Por lo tanto, siendo los que decimos que seguirle a Él, a este ser agradecido, cada uno según nuestras capacidades, tenemos que seguir este ejemplo perfecto para que, según las promesas de Allah, seamos merecedores del cariño de Allah, como Allah dice, dirigiéndose a Él, que di, que si me seguís, entonces, si seguís mi ejemplo, entonces Allah os amará, seréis merecedores del cariño de Allah, y el cariño de Allah se transforma en otros favores, en otras bendiciones. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no solo agradecía cuando encontraba algún premio, sino que cuando se veía libre de un problema, también agradecía a Allah Ta'ala, y eran las pequeñas cosas en su vida, se ve el culmen del agradecimiento en los trabajos del día a día. Continuamente él estaba agradeciendo a Allah. Este es el verdadero agradecimiento que debemos trabajar, porque debemos trabajar nosotros, y para este agradecimiento, para conseguir para dar este agradecimiento, para ofrecer este agradecimiento, Allah Ta'ala luego acrecienta más sus favores. Por lo tanto, este agradecimiento es por el bien de uno mismo. Allah Ta'ala no necesita que le agradezcamos nada, porque Él no necesita nada de nosotros. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán que quien dice que el que me lo agradece, ese favor le beneficia a él, pero el que es desagradecido debe recordar que Allah está libre, es independiente de cualquier necesidad. Los Ahmadis debemos tener que ser agradecidos de esta forma, y debemos buscar esta forma de agradecimiento en nuestras vidas diariamente. Las formas de ser agradecido: un verdadero creyente
lo puede hacer a través de la lengua, agradeciendo, alaba al nombre de Allah, o lo hace a alguna persona, le es agradecida una persona, y luego sus actos también puede uno ser agradecido a través de un gesto. Es decir, los sentidos que tiene un ser humano, el ser humano, si quisiera, puede con cada uno de los sentidos ser agradecido, puede ser agradecido, o puede mostrar con todo su cuerpo ese agradecimiento. Y Allah, cuando el hombre es agradecido a Allah, Allah es también agradecido al hombre y se demuestra con premios, con bendiciones en su vida. Tienen que recordar que cuando uno agradece a Allah algo, tiene que cuidar este hecho, y es que con la máxima humildad, o mostrando la máxima humildad, tiene que posternarse ante Allah Ta'ala. Luego, otra forma de mostrar el cariño a Allah y intentar conseguir ese cariño, eso también es una forma de ser agradecido. Otra forma es recordar los favores que Allah Ta'ala le ha hecho a uno. Pensar que viene de Allah es también otra forma de agradecimiento. Cada favor que hemos tenido se ha hecho por Allah. Debemos tener este sentimiento. Luego, cuando hablamos de sus premios, debemos alabar su nombre al recordar. Tenemos que tener nuestra lengua continuamente en su recordatorio, y cada uno de los favores que Él nos da debemos utilizarlos de tal forma que ganen el contento de Allah, que a Allah le guste esta forma de actualizar, y como consecuencia de actuar así, este agradecimiento se convierte en ese verdadera forma de ser agradecido, como he dicho. Luego, como consecuencia, al ser agradecido a esas personas, Allah les da más y más cada vez. Es decir, Allah dice que si sois agradecidos, yo os daré aún más, si os lo merecéis. Por lo tanto, cuando la gente me escribe y en los mulakats me dicen que hemos disfrutado mucho en el Jalsa, pero este disfrute tiene validez cuando cada Ahmadi delante de Allah se posterne más y le adore más. Es un ser que adora más a Allah Ta'ala. Para conseguir el cariño de Allah se esfuerce más, para conseguir los favores, los premios, que haga una lista y la ponga delante, y esas cosas buenas que él quiere hacer, tiene que hacer el ejercicio de decir: voy a mantenerme, haciendo una lista de las cosas malas, debilidades. Tiene que hacer el ejercicio de decir: voy a intentar dejarla con todo mi esfuerzo, con toda mi potencialidad, y acordándonos de Allah
alabándole a nuestra lengua, tenemos que estar repitiendo continuamente, y debemos mantenernos siempre que en la fe, que no puedo utilizar mal los favores de Allah, porque si al venir a este país Allah les ha dado un mejor estatus de vida, les ha dado potencialidad económica, esta potencialidad, en vez de utilizarla en cosas erróneas, utilícenlas para ganar el contento de Allah, utilícenlas. Dice Alur que hay, gracias a Dios, en Estados Unidos gente que les ha dado mucho dinero. Hay algunos que gastan en los programas de la comunidad de forma alegre, que Allah les bendiga aún más su dinero, y continuamente recuerdan los favores de Allah, son agradecidos a Allah Ta'ala e intentan siempre ser hombres de Allah. No consideren que el ejercicio económico es suficiente. Delante de Allah Ta'ala hay que tener el espíritu de posternarse ante Él, inclinarse ante Él, someterse ante Él, porque el verdadero agradecimiento para ser un siervo realmente es que tenemos que adorarle. En Canadá hay gentes que no tienen la potencialidad que tienen en Estados Unidos, por lo menos yo no los conozco, pero de forma general el sacrificio económico con la ayuda de Allah es alto, pero también hay otras debilidades. Hay debilidad a la hora de la oración, y si queremos ser unos verdaderos adoradores de Allah, tendremos que alejar también estas debilidades, sean de Estados Unidos, sean de Canadá, o sea, nada más de cualquier parte del mundo. Su verdadera adoración será cuando hagan el esfuerzo de hacer cambios reales, sean hombres o mujeres, hasta que no establezcan el gobierno del Santo Corán dentro de ellos y no establezcan y no intenten establecer los pactos del Ba'ath. No pueden ser verdaderos siervos agradecidos de Allah. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de poder tener este estatus en cuanto al agradecimiento. Por lo tanto, miren a su alrededor, miren en sus casas y vean que este agradecimiento hasta qué punto está dentro de ustedes, dentro de sus familias. Si el marido no cumple con los derechos de la mujer, aunque esté haciendo otro tipo de bondades, no es un verdadero agradecido. Que Dios le ha dado una mujer, les ha dado unos niños, y es su responsabilidad, una responsabilidad que Dios le ha puesto, no es una responsabilidad mundanal. Si las mujeres no cumplen con los derechos hacia sus maridos, ellas están desagradeciendo los favores que Allah les haya dado, y esta negación de los favores hace que les saque de la lista de los agradecidos. Cada casa debe analizar su situación. Cuando cada día veamos que nuestra palabra y nuestros hechos
sigue lo que Allah quiere, ese día sin duda seremos los verdaderos agradeceremos a Allah de verdad, y comenzará un continuo descendimiento de favores de Allah, no solo del punto de vista material sino espiritual. El que haya un favor material no debe ser nuestro objetivo solo, tiene que haber también compensaciones espirituales. Yo quisiera también mencionar los agradecimientos. Yo agradezco a Allah primero, que le ha dado una comunidad al Santo Mesías prometido, que tienen una relación muy estrecha con el Jalifa, en sinceridad. Esa sinceridad que los que conocieron al Santo Mesías prometido, ellos que iniciaron así, el Santo Mesías prometido dijo que en la comunidad hay, al ver la sinceridad de la comunidad, yo me quedo sorprendido. Estas palabras son mías, pero él se expresó más o menos en esta forma. Esta secuencia de casi 150 años hoy está mostrando también su belleza. Por lo tanto, no hagan que muera esta belleza en sus generaciones, intenten también mantenerla, esta sinceridad, donde siendo agradecido de Allah me recuerda que debo aún alabarle más. Y también dirá a los siguientes jalifas, a los miembros de la comunidad, les tiene que llevar a ser más agradecidos a los miembros de la comunidad, para que la relación con el Khilafat sea más fuerte y esa relación se establezca generación tras generación. Por lo tanto, como he dicho, Allah Ta'ala, doy gracias a Allah Ta'ala que ha dado una comunidad llena de sinceridad y fidelidad. Si van a cualquier lugar del mundo, verán esta relación en cualquier Ahmadi. Yo lo he visto en Estados Unidos, también lo estoy viendo aquí en Canadá, en los niños, en los mayores, en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes, en los viejos. En Estados Unidos la gente piensa que solamente se piensa en materialismo y no hay relación con la religión. Pero los Ahmadis de allí, durante 2 semanas, yo he estado allí con ellos. Al llegar allí, al ver esa sinceridad, jóvenes, cuando cumplían sus responsabilidades, dejando sus trabajos, no se preocuparon ni siquiera sus trabajos. Habían algunos que dijeron habíamos empezado a trabajar y por conocerle a usted, por estar a ustedes no podíamos, hemos dejado el trabajo solo por estar con usted. Que Allah Ta'ala a todos estos les dé la oportunidad de que Allah bendiga este sacrificio y les dé mucho más. Esta sinceridad me lleva a que debo agradecer a Allah, y también agradezco a estas personas que con toda esta sinceridad sus trabajos durante el tiempo de sus responsabilidades, y también quiero agradecer a los que participaron, a la gente que participó en los jalsas, y debemos orar por ellos, que Allah trátales de esa forma, que en lugar de conseguir de que tengan algún tipo de intranquilidad, dales una tranquilidad
y muestra un favor sobre ellos, que incluso más que antes ellos trabajen por la religión y se sientan más felices. He viajado a distintas ciudades de Estados Unidos y en todos ellos los antiguos americanos han mostrado mucha fidelidad, y los nuevos conversos también, pero a todas estas gentes les llamo la atención que al principio dice, y es que ese agradecimiento, o cuando quieran ustedes dar gracias a Allah de estos favores, cuando muestren, será verdadero, cuando lo llenen con el recordatorio de Allah, con la adoración de Allah, y hagan el esfuerzo por mejorar esta relación. Por lo tanto, empecé mi tema con el tema del agradecimiento, y es que el Jalifa y los miembros de la comunidad, siendo verdaderos adoradores, ellos sean agradecidos de Allah. En Estados Unidos tuve una oportunidad importante de hablar con los jóvenes y llevarles también vi que ellos se preocupaban de llevar el mensaje del Islam, con muy buenas relaciones habían hecho, pero estas relaciones no las hagan ustedes para conseguir algún tipo de favor material, sino que debemos establecer esa relación para presentar la belleza, la verdadera cara bella del Islam, y al mundo debemos atraerles bajo la bandera del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah ta'ala. También tuve que hablar con un reportero del CNN y me dijo, ¿qué piensa usted de la expansión del Islam en Estados Unidos? Yo le dije que el verdadero Islam, que el que presenta la comunidad ahmadía, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, se va a extender, porque no está relacionado con la compulsión, sino que se va a extender atrayendo el corazón. Por lo tanto, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, todas aquellas personas que mantienen una relación con el Jalifato y lo muestran, deben recordar que nuestros objetivos no son materiales. Toda la relación que sea mundanal, el camino al final nos tiene que llevar hacia el triunfo del Islam. Tenemos que buscar cómo esa relación nos puede llevar al triunfo del Islam, y esto puede ocurrir cuando la verdadera fidelidad surja hacia nuestro Creador, cuando le recordemos. Cuando me he entrevistado con líderes materiales, les digo que este es nuestro objetivo. De forma general, la gira de Estados Unidos ha sido muy buena, y que Dios haga que los frutos sigan saliendo. Se han hecho nuevas mezquitas, nuevos centros, con la ayuda de Allah. La comunidad de Estados Unidos también han tenido mucho interés en la construcción de nuevas mezquitas en la comunidad de Estados Unidos, y deben mantener ese espíritu. Otro tema es que los países que triunfan no miran que hemos hecho esto solo, sino también consideran los fallos, y es necesario ver cuáles son las faltas, porque entonces uno se da cuenta de cuáles son
cómo se puede encontrar la guía, los errores que uno comete, y especialmente durante los días de Jalsa, las faltas que se hayan percibido. Tiene que haber un libro rojo donde se recojan los errores para no volver a cometerlos. Por ejemplo, en Estados Unidos estoy diciendo desde hace tiempo que hay una situación que se está dando donde debemos luchar para tener unas precauciones. En Estados Unidos, dice Alú, vienen huracanes, tifones, y nos están haciendo mezquitas. Tienen que haber necesariamente agua y luz. Cuando yo estaba allí en Estados Unidos, estábamos en Harrisburg, vino un tifón y la mezquita de Betul Rahman, la luz se terminó, se acabó, el agua también finalizó, no había una alternativa porque tiene que haber algún tipo de generador y puedan iluminar el edificio y que no sientan que hay deficiencia de agua o de gas. Quizá pudiera ser un decreto de Allah. Algunos piensan esto porque siempre suele venir alguna advertencia y esto ha sido de repente, o podía haber algún tipo de gente malintencionada que de esta forma les frenó. En cualquier caso, nosotros debemos tener nuestras previsiones en cualquier mezquita del mundo. Voy a hablar de Canadá porque no vaya a ser que la gente piense que estoy en Canadá y estoy hablando solo de Estados Unidos, de Canadá, no se está diciendo nada. Quiero decir distintas cosas. A toda la comunidad necesita ser agradecida de Allah Ta'ala y mantener una relación cercana con Allah. Y no solo Canadá, sino cualquier Ahmadi tiene la obligación de establecer un contacto con Allah. Yo estoy continuamente repitiendo esto. Luego, en segundo lugar, esta sinceridad también se ha visto en Canadá, esta fidelidad. El día que llegué había venido de Pakistán un familiar y vino de Estados Unidos y preguntó cómo había sido la invitación, cuál fue mejor, el de Estados Unidos y el de Canadá. Y dijo, no, los de Canadá han dejado muy atrás a los Estados Unidos. Son ustedes más, tienen un ambiente en el Peace Village, porque son ustedes todos Ahmadis, tienen la mezquita al lado, pero para obtener el verdadero provecho no basta una recepción adecuada, tienen que tener en cuenta el tema del agradecimiento. Allah les ha dado un sitio donde viven juntos, tienen una mezquita al lado, como les he dicho, pueblen esta mezquita, entonces será una mezquita bella. Los ancianos están retirados, no tienen nada que hacer y posiblemente recen las 5 veces, pero el verdadero objetivo se cumplirá cuando los niños y los jóvenes vengan, entiendan el verdadero objetivo de la adoración, vengan a la mezquita, la pueblen, establezcan los cánones de la comunidad, y las chicas y las mujeres viviendo en este ambiente tienen que preservar su santidad. Los chicos jóvenes
tienen que entender sus valores, no tienen que sucumbir ante esta sociedad. Y entonces, cuando cumplan estos objetivos, Allah Ta'ala serán verdaderos personas agradecidas de Allah, porque solo recibirme a mí en las calles muestra, sí es verdad, que hay una fidelidad, pero no se consigue el verdadero objetivo. La gente que vive aquí, el alcalde y otros políticos, están muy contentos con nuestra comunidad, y me dicen que debe estar usted orgulloso de su comunidad, que gente tan buena. Siguen a la ley con la ayuda de Dios. Esta gente, mira, su óptica es mundanal y nos ven bien, pero nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista que nos mira el Santo Corán, que en esta época, a la luz de las enseñanzas del Santo Corán, el Santo Mesías prometido nos ha mostrado, nos ha enseñado, y nuestras altas cualidades morales y permanecer fieles en la religión no son los estándares de los mundanales, sino lo que Allah nos espera de nosotros. Por lo tanto, para contentar a Allah es necesario, como he dicho antes, que las enseñanzas del Sagrado Corán debemos intentar aplicarla en nuestras vidas. Por lo tanto, ustedes no miren a la gente material de la tierra, sino miren a la gente y al dueño de los cielos. Cuando esto sea así, entonces podrán ser verdaderos agradecidos de Allah. Entonces la recepción y los eslogans que ustedes lanzan será para conseguir el contento de Allah, con la ayuda de Allah Ta'ala. Han salido resultados de mi gira en Estados Unidos también, aquí también, y están saliendo más. Incluso hay algunos chicos o chicas que han nacido allí, que han nacido aquí, me dicen que al escuchar sus palabras hemos entendido la santidad de las mujeres, y ahora nos hemos dado cuenta de la importancia, hemos entendido la importancia del parda. Una chica Ahmadi, hemos sabido que es una chica Ahmadi. Los jóvenes también me han escrito que nos hemos enterado de la importancia de la oración. Algunas chicas me han escrito que entendíamos que no seríamos capaces nunca de llevar un burka, un hijab, pero cuando hemos venido a verle, a escucharle, le aseguramos que ahora no nos vamos a quitar el burka. Este es el pensamiento que Allah quiera, que este pensamiento se mantenga, y las chicas preserven su santidad, su castidad. Luego, durante las entrevistas, hay personas que me han dicho que ahora no va a tener quejas de que no rezamos. Este hecho a mí me lleva a agradecer a Allah Ta'ala que Él es el que controla los corazones. Él es quien tiene la fuerza de tornar los corazones. Él es quien tiene la fuerza en su palabra. Y cómo a estas chicas, solamente escuchando la voz del Jalifa, han sido capaces de generar cambios importantes dentro de su vida, y con una resolución
han entendido su rango y se han puesto firmes, porque unos días antes sentían vergüenza, sobre todo en los colegios. Por lo tanto, esta resolución tiene que llevarles también a ser agradecidas a Allah Ta'ala, y deben hacer un pacto que este cambio lo van a mantener y van a pedir ayuda a Allah Ta'ala y van a posternarse delante de él para que esto que ha ocurrido permanezca. A los jóvenes que han sentido un cambio deben también continuar con este cambio para que permanezca en sus vidas. De forma resumida, hablé antes de los maridos, los derechos de los maridos respecto a las mujeres y los derechos de las mujeres respecto a los maridos. Tienen que crear un ambiente de confianza, porque hoy en las casas se están rompiendo los matrimonios y falta confianza entre marido y mujer, y no se llevan las cosas con veracidad. La veracidad es fundamental. El marido y la mujer deben confiar uno en el otro. Si en los jóvenes estos matrimonios que se están haciendo se casan por el consejo de los padres, entonces tienen que ser fieles, y si tienen interés en otro lugar, que ni el chico destruya la vida de la chica, ni la chica destruya la vida del chico. Antes de casarse digan a sus padres que no nos queremos casar aquí, queremos casarnos en otro lado. Deben recordar que el Islam fundamenta el matrimonio en la pureza. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando habló de las 4 características para buscar una chica, dio más importancia que debéis mirar su religiosidad, no miréis su cuerpo, su encanto. Cuando los chicos buscan ser una chica religiosa, tendrán que ser religiosos ellos primero. Ya lo he mencionado en distintos jutbas. Si los chicos se mantienen dentro de la religión, entonces seremos merecedores de sus favores que hacen que la comunidad Ahmadía se mantenga constante y en pie. Recuerden que nuestro fundamento está en la pureza y no en los asuntos materiales. Cuando ustedes se influencian del ambiente de fuera, no intranquilicen sus casas, no piensen que estas gentes están felices. Es verdad, están felices durante un tiempo, pero luego surgen intranquilidades, al final sale la intranquilidad. Por lo tanto, deben mantener sus deseos según lo que Allah Ta'ala quiere. Como he dicho antes, desde el punto de vista del mundo, con la ayuda de Allah, hay muchas familias donde han mejorado económicamente mucho. No caigan en el mundo y en su rueda. Deben recordar que Allah les ha hecho estos favores. Por lo tanto, recuerden su inicio, su imagen, su pasado, recuerden su origen, y luego vean que esos favores que Allah Ta'ala les ha dado, ¿cuáles son? Y estos favores les harán merecedores, agradecidos de Allah. Un verdadero creyente es aquel que recuerda esto y luego se vuelve agradecido hacia Allah, torna agradecido hacia Él. De la misma forma, hablando del tema del agradecimiento, deben recordar
que hermanos, amigos, estas peleas que tienen ustedes tienen que eliminarlas, porque Allah Ta'ala, el establecer la paz atrae los favores de Allah. Al ser humano le hace un ser agradecido. Por lo tanto, debemos recordar este hecho en este ambiente. Cuando salgo fuera, veo muchos niños que están en las carreteras y me saludan, dicen Narae Takbir. Este ambiente de transmitir la paz nos señala el paraíso. No sea un saludo solo de la mano, sino sea profundo para que produzca un paraíso en este mundo y en el mundo por venir. Cuando los niños dicen Narae Takbir, se muestra su fidelidad, y en los niños se ve mucho esto, se ve mucho. Por lo tanto, en esta emotividad tienen que hacer esfuerzos, tienen que hacer muchos esfuerzos de que ellos, estos niños y ustedes mismos, intenten conseguir este espíritu y digan a la gente cuál es el verdadero espíritu del salam y del Narae Takbir. Y esto lo entenderán cuando los mayores hagan las cosas por Allah, cuando cumplan delante de Allah, cumplan con Allah, intentarán cumplir también con los derechos de sus hermanos y sus hermanas. Esta responsabilidad la tienen que entender a la gente que se dedica a la organización. Quiero decir, como he dicho en otras ocasiones, no solo para Estados Unidos, sino también para ustedes, la gente de Canadá, que piensen en sus debilidades, escríbanlas en un libro rojo, y al hacer el programa del año venidero tengan en cuenta estos fallos. Por ejemplo, me han venido cartas de quejas de que no había comida en tal sitio, no había, en fin, debilidades, pero en algunos lugares los programas del Jalsa también se han variado. Con el sonido ha habido problemas durante 3 días. Yo no entiendo que ustedes están preparando el Jalsa desde hace tanto tiempo. ¿Por qué vienen estos problemas? Decir que me he equivocado, perdóneme, no es suficiente. Busquen las causas para que no hayan estos problemas. Pienso a veces que hay algunos responsables que no se coordinan, no hay coordinación entre ustedes, los responsables por la que están surgiendo estos problemas. Si no hay coordinación, ¿qué bendición pueden tener? No, yo no niego de que la gente, los hermanos tengan un espíritu, pero la coordinación es fundamental. Por lo tanto, el Amir tiene que mirar esto con detalle, y no hay que confiar también en cualquier persona. Aquel día en las mujeres dije que no vuelvan a hacer el Jalsa. No dije la frase siguiente. Estaba pensando en aquel momento que si no son capaces de hacer los organizadores, entonces cuando sea el Jalsa de Estados Unidos, allí se haga el Jalsa.
gastarán menos dinero, tendrán menos problemas, y también los dos países tendrán oportunidad de reflexionar sobre sus faltas. Cuando en Canadá miro luego la fidelidad de la gente, digo, bueno, a los responsables debo darles una nueva oportunidad. Esos responsables que solo piensan en el mundo deben reformarse. No es necesario decir nada a nadie. Tanto en los hombres como en las mujeres tienen ambos que recordar que es solo la buena voluntad la que dará bendición. Los egoísmos también destruirán a las familias y les harán también poco agradecidos a ustedes, y entonces, en lugar de ser merecedores, Dios no quiera, de los favores de Allah, no vaya a ser que sean merecedores del castigo de Allah. Pero digo también a las nuevas generaciones que miren las cosas buenas de sus mayores, que no miren las cosas malas y no consideren que lo que están haciendo es todo malo. No, tienen que mirar las cosas buenas, especialmente a los jóvenes. Las relaciones en Canadá, con la ayuda de Allah Ta'ala, he visto una mejoría. Esos contactos han crecido y ha habido contactos con gente importante, que Allah quiera que salgan consecuencias. Y como he dicho, en Estados Unidos, debido al trabajo de los jóvenes, se ha hecho mucho trabajo y han trabajado mucho, especialmente los de Estados Unidos. Estas relaciones estas relaciones, cada Ahmadi debe intentar que las utilice, estas relaciones, o que dé un fin, como consecuencia traiga que la Ahmadiyyat y el verdadero Islam, el verdadero mensaje de Islam se extienda. Y este es nuestro objetivo, para el cual cada Ahmadi tiene que esforzarse, y entonces saldrán frases de agradecimiento de forma práctica, de forma real. Una fórmula temporal de sinceridad, cuando iluminan las casas, o cuando ponen luces en las carreteras, o cuando se presentan para ofrecerse en los trabajos. Pero verdaderamente la obediencia es que cada palabra que salga de la boca del Jalifa deben cumplirla. No deben pensar que viviendo en estos países tenemos este problema, tenemos esta dificultad. Si tienen realmente una firme determinación, no hay nada que les pueda detener. Y los países que triunfan no miran los problemas, sino que a sus programas, a sus planes, los observan. Solo es necesario cambiar el pensamiento, y esto es lo que nos va a permitir traer esa revolución que Allah quiera, que todos ustedes con este pensamiento trabajen, que a mí Allah me ayude, que a todo lo que yo pueda cumplir de cara a la comunidad siga llevándolo hacia adelante. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله